de Baruch Spinoza, leeré el apéndice a la primera parte de la Ética. Con esto he explicado la naturaleza de Dios y sus propiedades, o sea, que existe necesariamente, que es único, que es y obra por la sola necesidad de su naturaleza, que es causa libre de todas las cosas y de qué modo, que todas las cosas son en Dios y dependen de Él, de tal manera que sin Él no pueden ni ser ni concebirse. Y en fin, que todas han sido predeterminadas por Dios, no ciertamente por la libertad de la voluntad o por absoluto beneplácito, sino por la naturaleza absoluta y la potencia infinita de Dios. Además, dondequiera que se presentó la ocasión, procuré remover los prejuicios que hubiesen podido impedir que se viesen bien mis demostraciones. Pero como quedan aún no pocos prejuicios que también y aún en gran medida hubieran podido y pueden impedir a los hombres asir el encadenamiento de las cosas de la manera en que lo he explicado, he creído que valía la pena someterlos aquí al examen de la razón. Y dado que todos los prejuicios que me propongo indicar aquí dependen de uno solo, a saber, de que los hombres suponen comúnmente que todas las cosas naturales obran, como ellos mismos, por un fin, y aún sientan, por cierto, que Dios mismo dirige todas las cosas hacia un fin cierto, pues dicen que Dios ha hecho todas las cosas por el hombre y al hombre para que lo adore a él. Consideraré, pues, ante todo, este solo prejuicio buscando, en primer lugar, la causa por la cual la mayor parte descansa en este prejuicio y todos son por naturaleza tan propensos a abrazarlo. Luego mostraré su falsedad y finalmente de qué manera de él han nacido los prejuicios del bien y el mal, del mérito y el pecado, de la alabanza y el vituperio, del orden y la confusión, de la belleza y la fealdad y otros de este género. Pero deducir estos de la naturaleza del alma humana no es de este lugar. Bastará aquí que tome por fundamento lo que todos deben reconocer, a saber, que todos los hombres nacen ignorantes de las causas de las cosas, que todos apetecen buscar su propia utilidad y que son conscientes de ello. De esto, en efecto, se sigue, primero, que los hombres creen ser libres, puesto que son conscientes de sus voliciones y de su apetito, pero no piensan, ni en sueños, qué causas los disponen a apetecer y querer, porque las ignoran. Se sigue, segundo, que los hombres hacen todo por un fin, a saber, por la utilidad que apetecen, de donde proviene que nunca anhelan conocer sino las causas finales de las cosas que se llevan a cabo, y una vez que las han oído, se aquietan, sin duda porque no tienen ningún motivo para seguir dudando. Pero si no pueden oírlas de otro, no les queda sino replegarse en sí mismos y reflexionar sobre los fines por los cuales suelen determinarse ellos mismos a acciones semejantes, y así juzga necesariamente por su índole de la índole ajena. Además, como encuentran en sí mismos y fuera de sí no pocos medios que contribuyen en gran medida a la consecución de su utilidad, como por ejemplo los ojos para ver, los dientes para masticar, las hierbas y los animales para alimentarse, el sol para iluminar, el mar para criar peces, etc., de ello resultó que consideraran a todos los seres naturales como medios conducentes a su utilidad. Y como saben que esos medios han sido hallados, pero no dispuestos por ellos, tuvieron así motivo para creer que hay algún otro que ha dispuesto tales medios para uso de ellos. En efecto, después de considerar las cosas como medios, no han podido creer que se hayan hecho a sí mismas, sino que de la existencia de aquellos medios que ellos suelen disponer debieron concluir que había algún
o algunos rectores de la naturaleza, dotados de libertad humana, y que les han procurado todo y han hecho todo para uso de ellos. Y en cuanto a la índole de estos rectores, puesto que nunca habían oído nada de ella, debieron juzgarla conforme a la suya propia. Y así han sentado que los dioses dirigen todas las cosas para uso de los hombres con el fin de ligarlos a sí y de ser tenidos por ellos en el más alto honor. De donde resultó el haber inventado cada uno, según su índole, diversas maneras de adorar a Dios, para que Dios los amase más que a los otros y dirigiese toda la naturaleza en provecho de su ciega ambición e insaciable avaricia. Y así este prejuicio se convirtió en superstición y echó profundas raíces en las almas, lo que fue causa de que cada cual se dedicase con el mayor empeño a entender y explicar las causas finales de todas las cosas. Pero mientras trataban de mostrar que la naturaleza no hace nada en vano, esto es, que no sea en provecho de los hombres, no parecen haber mostrado otra cosa, sino que la naturaleza y los dioses deliran lo mismo que los hombres. Ved, os ruego, en qué paró por fin la cosa. Entre tantas ventajas de la naturaleza han debido encontrar no pocas desventajas, a saber, tempestades, terremotos, enfermedades, etc. Pero sentaron que estas cosas sobrevenían porque los dioses estaban irritados por las ofensas que recibían de los hombres o por los pecados cometidos en su culto. Y aunque la experiencia proclamara cotidianamente lo contrario y mostrara con infinitos ejemplos que las ventajas y desventajas sobrevenían indistintamente a los píos y a los impíos, no por ello desistieron de su inveterado prejuicio. En efecto, les fue más fácil colocar este hecho entre las otras cosas desconocidas cuyo uso ignoraban y permanecer así en su presente e innato estado de ignorancia, que destruir toda aquella fábrica e inventar una nueva. De donde pasaron a sentar como cierto que los juicios de los dioses superan con mucho la capacidad humana. Esto, sin duda, hubiera sido la única causa de que la verdad quedara eternamente oculta al género humano, si la matemática, que no trata de los fines, sino tan solo de las esencias y propiedades de las figuras, no hubiese mostrado a los hombres otra norma de la verdad. Y aparte de la matemática también pueden señalarse otras causas, que sería superfluo enumerar aquí, que han hecho posible que los hombres advirtieran estos prejuicios comunes y se vieran conducidos al verdadero conocimiento de las cosas. Con esto he explicado suficientemente lo que prometí en primer lugar. Mas para mostrar ahora que la naturaleza no se ha prefijado ningún fin y que las causas finales no son todas, sino ficciones humanas, no es menester de muchas palabras. En efecto, creo que esto consta ya suficientemente, tanto por los fundamentos y causas de que he mostrado se originó este prejuicio, como por la proposición 16 y los corolarios de la proposición 32, y además por todo aquello con que he mostrado que todas las cosas de la naturaleza acontece con cierta eterna necesidad y suma perfección. Sin embargo, añadiré todavía lo siguiente, a saber, que esta doctrina del fin trastrueca totalmente la naturaleza, pues lo que en realidad es causa, lo considera como efecto y a la inversa. Además, lo que es por naturaleza anterior, lo hace posterior. Y por último, lo que es supremo y perfectísimo, lo vuelve imperfectísimo. Pues, omitiendo los dos primeros puntos, por ser manifiestos por sí, como consta por las proposiciones 21, 22 y 23, es perfectísimo aquel efecto que es producido inmediatamente por Dios. Y cuantas más causas intermedias necesita algo para ser producido, tanto más imperfecto es.
Pero si las cosas que han sido inmediatamente producidas por Dios hubiesen sido hechas para que Dios alcanzara un fin, entonces las últimas, por causa de las cuales se hicieron las anteriores, serían necesariamente las más excelentes de todas. Además, esta doctrina acaba con la perfección de Dios, pues si Dios obra por un fin, apetece necesariamente algo de que carece. Y aunque los teólogos y los matemáticos distinguen entre un fin de indigencia y un fin de asimilación, confiesan, sin embargo, que Dios lo ha hecho todo por causa de sí y no por causa de la creación de las cosas, porque antes de la creación y aparte de Dios, no pueden señalar nada en virtud de lo cual Dios obrara. Por tanto, están obligados a confesar necesariamente que Dios carecía de aquellas cosas en virtud de las cuales quiso disponer los medios y las deseaba, como es claro por sí. Y no debe pasarse por alto aquí que los secuaces de esta doctrina, que han querido mostrar su ingenio asignando fines a las cosas, han introducido, para probar su doctrina, una nueva manera de argumentar, a saber, la reducción no a lo imposible, sino a la ignorancia, lo que muestra que esta doctrina no tenía ningún otro medio de argumentar. Pues, por ejemplo, si desde lo alto cayera una piedra sobre la cabeza de alguien y lo matara, demostrarían de esta manera que la piedra había caído para matar al hombre. En efecto, si no había caído con ese fin por la voluntad de Dios, ¿cómo pudieron concurrir al azar tantas circunstancias? En efecto, a menudo concurren muchas simultáneamente. Responderás que quizás aconteció aquello porque soplaba el viento y pasaba el hombre por allí. Pero insistirán, ¿por qué soplaba el viento en ese momento? ¿Por qué pasaba por allí el hombre en ese mismo momento? Si de nuevo respondes que se levantó viento entonces, porque el mar, el día anterior, estando el tiempo todavía tranquilo, había empezado a agitarse, y porque el hombre había sido invitado por un amigo, ellos insistirán de nuevo, pues el preguntar no tiene fin. Pero, ¿por qué estaba el mar agitado? ¿Por qué el hombre fue invitado para aquel momento? Y así no cesarán de preguntar las causas de las causas hasta que no os refugiéis en la voluntad de Dios, esto es, en el asilo de la ignorancia. Y así también, cuando ven la fábrica del cuerpo humano, quedan estupefactos, y porque ignoran las causas de tanto arte, concluyen que aquella fábrica es obra no de arte mecánica, sino divina o sobrenatural, y está constituida de tal manera que una parte no estorbe a la otra. Y de aquí proviene que aquel que busca las verdaderas causas de los milagros y trata de entender las cosas naturales como un sabio y no asombrarse de ellas como un necio, es tenido y proclamado en todas partes como hereje e impío por aquellos que adora el vulgo como intérpretes de la naturaleza y de los dioses. Pues saben que quitada la ignorancia, se quita el estupor, esto es, el único medio que tienen de argumentar y salvaguardar su autoridad. Pero dejo esto y paso a lo que decidí tratar aquí en tercer lugar. Después que los hombres se persuadieron de que todo lo que sucede por causa de ellos, debieron juzgar como primordial en cada cosa lo que les era más útil y estimar como las más excelentes todas aquellas que los afectaban de la mejor manera, de donde debieron formar aquellas nociones con las cuales pretenden explicar ciertas naturalezas de las cosas, a saber, el bien, el mal, el orden, la confusión, el calor, el frío, la belleza y la fealdad. Y porque se estiman libres, nacieron las nociones de alabanza y vituperio, pecado y mérito. Pero estas las explicaré más adelante, después que haya tratado de la naturaleza humana.
Aquellas, en cambio, las explicaré aquí brevemente. A saber, todo aquello que conduce a la salud y al culto de Dios lo llamaron bien. En cambio, mal lo que es contrario. Y como aquellos que no entienden la naturaleza de las cosas nada afirman acerca de las cosas, sino que las imaginan solamente, y toman la imaginación por el entendimiento, creen, por ello, firmemente que hay un orden en las cosas, ya que ignoran su propia naturaleza y la de las cosas. Pues decimos que están bien ordenadas cuando están dispuestas de tal manera que al sernos representadas por los sentidos, podamos imaginarlas fácilmente y por consiguiente recordarlas fácilmente, pero de lo contrario, decimos que están mal ordenadas o que son confusas. Y puesto que entre todas las cosas nos agradan más aquellas que podemos imaginar fácilmente, los hombres prefieren, por ello, el orden a la confusión, como si el orden fuese algo en la naturaleza y no exclusivamente con respecto a nuestra imaginación. Y dicen que Dios creó con orden todas las cosas y así, sin darse cuenta, atribuyen imaginación a Dios. A no ser que quieran, quizá, que Dios, providente con la imaginación humana, haya dispuesto todas las cosas de tal modo que ellos pudiesen imaginarlas con la mayor facilidad. ¿Y acaso no les ofrecerá dificultad el hecho de encontrar infinitas cosas que exceden con mucho nuestra imaginación y muchísimas que la confunden a causa de su debilidad? Pero de esto basta. En cuanto a las otras nociones, tampoco son nada más que modos de imaginar, por los cuales la imaginación es afectada diversamente, y sin embargo, son consideradas por los ignorantes como los atributos principales de las cosas, porque como ya hemos dicho, creen que todas las cosas han sido hechas por causa de ellos, y dicen que la naturaleza de una cosa es buena o mala, sana o pútrida y corrompida, según son afectados por ella. Por ejemplo, si el movimiento que los nervios reciben de los objetos representados por los ojos conduce a la salud, los objetos que lo causan son llamados bellos. En cambio, los que provocan un movimiento contrario son llamados feos. Además, los que excitan el sentido del olfato los llaman fragantes o fétidos. Los que excitan el gusto, dulces o amargos, sápidos o insípidos, etc. En cambio, los que excitan el del tacto, duros o blandos, ásperos o lisos, etc. Y en fin, los que excitan el del oído se dice que producen ruido, sonido o armonía, y esta última ha enloquecido a los hombres a tal punto que ha creído que también Dios se deleita con la armonía. Y no faltan filósofos que se han persuadido que los movimientos celestes componen una armonía. Todo esto muestra suficientemente que cada uno juzga de las cosas según la disposición de su cerebro, o más bien, toma las afecciones de su imaginación por las cosas mismas. Por lo que no es extraño, para observar también esto de paso, que entre los hombres hayan nacido todas esas controversias que conocemos y de ellas finalmente el escepticismo. Pues aunque los cuerpos humanos concuerdan en muchos aspectos, difieren, sin embargo, en muchísimos más, y por ello, lo que a uno le parece bueno, a otro le parece malo. Lo que a uno ordenado, a otro confuso. Lo que es agradable para uno, es desagradable para otro. Y así juzgan de todas las demás cosas que dejo de lado, no solo por no ser de este lugar el tratar expresamente de ellas, sino también porque todos tienen suficiente experiencia de esto. En efecto, en boca de todos andan estas sentencias: tantas cabezas, tantas opiniones. Cada uno abunda en su propia opinión. La variedad de los cerebros no es menor que la de los paladares. Estas sentencias muestran suficientemente que los hombres juzgan de las cosas según la disposición de su cerebro y que más bien las imaginan que las entienden.
En efecto, si las entendiesen, y testigo es la matemática, aun cuando no atrajeran a todos, al menos los convencerían. Vemos, pues, que todas las nociones por las cuales suele el vulgo explicar la naturaleza son solamente modos de imaginar y no indican la naturaleza de cosa alguna, sino únicamente la contextura de la imaginación. Y por eso tienen nombres como si se tratara de entes que existen fuera de la imaginación. No los llamo entes de razón, sino entes de imaginación. Y por tanto, todos los argumentos que contra nosotros se han sacado de semejantes nociones pueden rechazarse fácilmente. En efecto, muchos suelen argumentar así: si todas las cosas se han seguido de la necesidad de la perfectísima naturaleza de Dios, ¿de dónde provienen, pues, tantas imperfecciones en la naturaleza? A saber, la corrupción de las cosas hasta la fetidez, la fealdad de las cosas que produce náusea, la confusión, el mal, el pecado, etc. Pero como he dicho hace un momento, esto se refuta fácilmente, pues la perfección de las cosas sólo ha de estimarse por su sola naturaleza y potencia. Y por tanto, las cosas no son ni más ni menos perfectas porque deleiten u ofenden los sentidos de los hombres, o porque convengan a la naturaleza humana o le repugnen. Pero a los que preguntan, ¿por qué Dios no ha creado a todos los hombres de tal manera que se gobernaran por la sola guía de la razón? No les respondo más que esto: porque no le ha faltado materia para crearlo todo, desde el sumo hasta el ínfimo grado de perfección. O para hablar con más propiedad, porque las leyes de su naturaleza han sido tan amplias que bastaron para producir todo lo que puede ser concebido por un entendimiento infinito, como he demostrado por la proposición 16. Estos son los prejuicios que me propuse señalar aquí. Si todavía quedan algunos de esta laya, podrán ser salvados por cada cual con un poco de reflexión.